How are you, Max? Good morning, my friend. Welcome to your English class. Hello, Gael. Good morning, Sebastián. So, let me accept your classmates. Déjame aceptar a tus compañeros. Okay. How are you, my friends? How is going? ¿Cómo van? So, we have Ariana, Kevin, good morning, Luana, Micaela, Mildred, Pedro, Sebastián, Chantal, Alejandro, Juan Carlos, Max. And also we have Camila, las dos Camilas, both Camilas, Camila Caja y Camila Escorza. Y Santiago Escorza. Santiago Escorza. Good morning to everyone, guys. How are you? Okay, Bien, guys. teacher. Aquí con frío. Yes, of course. There is a lot of cold. Hay mucho frío. Hace mucho frío. Okay, guys. So now, somebody remembered our last class. ¿Alguien recuerda nuestra última clase? Our class was about what? ¿De qué fue nuestra clase? ¿Alguien se acuerda de la última clase? O más o menos. Yo creo que sí lo habíamos acabado, ¿no? La última clase. So let me find our last class. Comparative and superlative adjectives. Yes, it was our last class. Esa fue nuestra última clase. So, aquí está. Iris? No. Iris, no es esta. Un momentito. I'm sorry. A ver. Okay, this is our last class. Esta fue nuestra última clase. Claro, estamos viendo los adjetivos que son comparativos y que son superlativos. Estábamos viendo de que los adjetivos comparativos, comparas dos cosas nada más, a los cuales les tienes que agregar ER. Y a los adjetivos superlativos sirven para comparar tres o más cosas o una cosa contra el resto de los demás. Y normalmente le agregas EST. No. Estamos haciendo un repaso nada más. Es un repaso de o sea, estamos viendo qué fue la última clase que enseñamos o que enseñé el lunes, ¿ok? Bien, entonces, habíamos visto esto. Y vamos a resolver esto juntos, ¿ya? Sí, es un repaso. It is a review. So now, we're going to do this join, all right? Vamos a hacer esto juntos. Vamos a hacer esto unidos, together. Vamos a hacerlo juntos. Esa es una actividad, ¿ya? En el cual tenemos... Vamos a hacer un repaso, miren. La primera actividad dice, activity number 1. Si estoy hablando de dos objetos, dice que si estoy hablando de dos objetos, ¿qué es? ¿Es un adjetivo comparativo o superlativo? Como les dije, si yo hablo de dos objetos o de dos cosas, o si comparo dos cosas, ese es un adjetivo comparativo. Comparativo. Vamos a resolver esto juntos, ya, así que tranquilos. No es con notas, sino que vamos a resolverlo juntos. Ahora, la segunda pregunta. Si comparo un objeto contra un grupo, si comparo un objeto contra un grupo, ¿es adjetivo comparativo o superlativo? Si comparo un objeto contra un grupo. Superlativo. Superlativo, exacto, superlativo. Porque estoy comparando una cosa contra el resto de las demás cosas. Una cosa contra todo un grupo. Entonces, cuando comparo una cosa contra el resto de las demás cosas, ese es un adjetivo superlativo.
Muy bien, segunda actividad. Tenemos aquí los adjetivos que son difficult. Voy a parar un rato la pantalla. ¿Sí? Voy a parar un rato la pantalla. ¿Por qué? Porque voy a escribir el segundo adjetivo aquí. Beautiful, ¿ok? Beautiful, que significa hermosa. Beautiful, tengo entonces difficult, beautiful, words y big. Difficult, beautiful, words y big. ¿Qué hago con esos adjetivos? Pues estos adjetivos yo tengo que utilizarlos en cada uno de estos 4 ejercicios. Por ejemplo, la número 1. My house. ¿Qué adjetivo sería mejor utilizar en esta oración? Big. My house is big. Big than yours. Pero, como tengo que utilizar aquí, tengo que ver si es que es un adjetivo comparativo o es un adjetivo superlativo. Entonces, dicen que aquí estamos comparando dos cosas. Mi casa con tu casa. Entonces, es un adjetivo comparativo. Y con ese adjetivo comparativo, al adjetivo le agrego ER. Entonces sería, my house is bigger than yours. Entonces vamos a ir al chat y vamos a escribir la número 1. ¿Ya? My house is bigger than yours. Mi casa es más grande que la tuya. Mi casa es más grande que la tuya. ¿Okay? Entonces la número 1 is my house is bigger than yours. Segunda, your grade is espacio than mine. ¿Qué adjetivo puedo utilizar aquí en la número 2? El adjetivo que yo voy a utilizar es worse. ¿Ok? Worse. Ese aquí, en la número 2, entonces, perdón, la número 2 sería worse. Worse significa peor. ¿Ok? Peor. Y ahora, para recordar, tenemos que hay también adjetivos que son irregulares. Por ejemplo, un adjetivo irregular sería este, bad. Bad significa malo. ¿Ok? ¿Y por qué es irregular este adjetivo bad? Porque cuando es un adjetivo comparativo, no le agregas ER, y cuando es un adjetivo superlativo, no le agregas EST. Sino que bad, jóvenes, bad, en comparativo, en adjetivo comparativo bad, y aquí lo estoy escribiendo, miren, bad en adjetivo comparativo es words. Bad en adjetivo comparativo es words. Y vayamos a ver cómo es en adjetivo superlativo. Y bad en adjetivo superlativo es worst. Worst. ¿Ok? Entonces, como estoy comparando mi nota o mi calificación con la tuya, estamos comparando dos cosas, en este caso dos calificaciones, es un adjetivo comparativo. Y el comparativo de bad sería worse. Entonces la número 2 es, your grade is worse than mine. ¿Sí? La 2 es, your grade is worse than mine. Que lo voy a escribir aquí igual, de todas maneras. Vamos por la número 3. Learning Japanese is espacio than learning Italian. Entonces, el adjetivo que yo utilizo aquí es difficult. Difficult, ¿ok? Aprender japonés es más difícil que aprender italiano. Aprender japonés es más difícil que aprender italiano. Pero ahora, ¿cómo debo utilizar aquí en la número 3 mi adjetivo? Entonces vamos a escribir aquí en el chat, ¿ya? Entonces, estoy escribiendo aquí en el chat un momento.
A ver. Ya. Ahora sí. Miren, jóvenes. La número 3 sería, learning Japanese is more difficult than learning Italian. ¿Y por qué he puesto el more, este more en mayúscula? Porque hay algo que se llaman los grados de comparación. Grados de comparación en los adjetivos. Entonces, dice la regla de que yo, cuando estoy comparando, o sea, cuando tengo un adjetivo comparativo, puedo colocar more también. More que significa más. ¿Ok? Ajá. ¿Por qué more, me dirás? Entonces, no necesariamente cuando es un adjetivo comparativo le voy a colocar ER. Recuerda que en adjetivos comparativos tenías que colocar ER, pues en esta oportunidad colocas more. ¿Por qué? Porque tú colocas more dependiendo al adjetivo que tienes. En este caso, tienes el adjetivo difficult. Difficult. Ese es tu adjetivo. Hay una regla que te indica que cuando tú tienes adjetivos, ¿ya? Que tienen 3 o más sílabas, o adjetivos que terminan con la palabra o con la letra FUL, por ejemplo, beautiful, que ahorita vamos a verlo a continuación, ¿ya? Si tú tienes adjetivos que tienen 3 o más sílabas, o adjetivos que terminan con FUL, ¿no? Esa es la regla, tú le puedes colocar more, si es que es un adjetivo comparativo, o le puedes colocar most, si es que es un adjetivo superlativo. ¿Ya? Entonces, en este caso, mira, difficult, escúchame, vamos a ver cuántas sílabas tiene. Difficult. Difficult. ¿Cuántas sílabas hay? Hay 3 sílabas. Entonces, la regla te dice de que si tú tienes un adjetivo que tiene más de 3, o si tiene 3 o más sílabas, si el adjetivo tiene 3 o más sílabas, le colocas more, siempre y cuando sea un adjetivo comparativo. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si es que el ejemplo te diría, aprender japonés es el más difícil de todos? Aprender japonés es el más difícil de todos, ¿no? Si dice aprender japonés es el más difícil de todos, sería un adjetivo superlativo, porque tú estás diciendo de que de todos los idiomas, el japonés es el más difícil de aprender. Entonces, eso es un adjetivo superlativo. En adjetivo superlativo tú no vas a utilizar ahí more, no utilizas more. Ahora tendrías que utilizar ese de aquí que te voy a escribir en el chat. Entonces, si te dice que aprender japonés es el más difícil de todos, el término que tú tienes que utilizar sería most. Most. ¿Ok? Y most lo vas a utilizar nada más con adjetivos superlativos. Por ejemplo, most significa también más. Most significa más también. Most significa más. Pero la diferencia es que more lo utilizas con comparativos y most lo utilizas con superlativos. Por ejemplo, te voy a escribir un ejemplo de utilizando el most con adjetivos en adjetivos superlativos. Ya un momentito, estoy escribiendo aquí en el chat. Voy a escribir el mismo ejemplo que su compañero Sebastián me escribió. ¿Ya? Miren, jóvenes. Learning Japanese is the most difficult of all. ¿Qué significa esto? Aprender japonés es lo más difícil de todos, o es el más difícil de todos. O sea, está diciendo de que de todos los idiomas que hay, el japonés es el más difícil de todos. Entonces, está comparando un idioma contra el resto de los demás idiomas. Y por esa razón es un adjetivo superlativo. Y con ese adjetivo superlativo utilizas most. Most. ¿Ok? Solamente para que lo puedas tener ahí claro. Pero en este caso, en este ejemplo que yo te he dado, Learning Japanese, tú utilizas more. ¿Por qué? Porque estás comparando el japonés con el italiano. Ajá, en more utilizas, more es para hablar o para referirte a adjetivos comparativos y most para referirte a adjetivos superlativos.
En el ejemplo número 3 sería learning Japanese is more difficult than learning Italian. ¿Ok? Than learning Italian. Jóvenes, es than, ¿ya? Es con N. Than. Than, que significa que. ¿Ok? Que. Ok, entonces el número 3 sería learning Japanese is more difficult than learning Italian. Esa es la número 3. Ahora la número 4 sería a rose is more beautiful than a sunflower. Voy a escribirlo aquí en el chat. Vamos a ir al chat y voy a escribir la número 4. A rose is more beautiful than a sunflower. Una rosa es más hermosa que un girasol. Entonces, el adjetivo aquí es beautiful. El adjetivo es beautiful. Y como te expliqué, si es que tú tienes un adjetivo que termina con FUL, en este caso beautiful, si es que es un adjetivo comparativo, vas a utilizar o vas a colocar el more. En este caso, la número 4 es a rose is more beautiful than a sunflower. ¿Ok? Than a sunflower. Y mira, para que tú puedas saber dónde colocar more, dónde colocar most, esta es la diapositiva en la cual tú puedes ver esta regla. ¿Ya? Mira, si lees aquí la última parte, dice, usas more, most, less o least en adjetivos que tengan 3 o más sílabas, o que terminen con ing, ous, ibe, ish, al o able. Example, beautiful, boring, delicious, etc. Entonces, aquí tienes aquí la diapositiva para que puedas... Tómale, por favor, captura de pantalla esta diapositiva. Y una pregunta, ¿ustedes pudieron ver la diapositiva donde yo les mostré la lista de los adjetivos? ¿Tienen esa imagen? ¿Lo tienen? Donde yo les enseñé la lista de los adjetivos. ¿No? Ya, entonces voy a colocarlo. Miren, esta es. Un momentito. Voy a agrandarlo un ratito. Espérenme, por favor. A ver. Ya, a ver. Ahí, por favor, todos tómenle captura de pantalla. Esta es nuestra lista de adjetivos. En su forma de adjetivos comparativos y adjetivos superlativos. Miren, por ejemplo, tenemos anger, que significa enojado, big, grande, brave, valiente, bright, brillante, rude, calm, cold, cool, curly, dark, dirty, dull, dry. Entonces, esos son algunos nada más de los adjetivos. No se les pide que se lo aprendan todos, pero sí que estudien algunos y que puedan saber cuál es su forma en singular, perdón, su forma en comparativo y su forma en superlativo. Sí, entonces, esa es la lista de los adjetivos que yo les estaba mencionando. Bien, una vez que ya hemos visto esto, vamos a ir donde nos quedamos. Bien, entonces ya hemos resuelto la segunda actividad. Ahora vamos por la tercera actividad. Es lo mismo, ¿no? Pero hay distintos adjetivos. Por ejemplo, tengo el adjetivo big, smart, short y height. La primera oración dice, Jupiter is the espacio planet in your solar system. El adjetivo que yo utilizo aquí es big, que significa grande.
¿ok? Big, que significa grande. Pero quiero que lean bien esta oración. Júpiter es la espacio, planeta en tu sistema solar. Entonces, me dice de que hay un sistema solar. Sabemos que en el sistema solar hay varios planetas. Júpiter, Neptuno, Plutón, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, estamos viendo de que está diciendo esa oración que Júpiter, de todos los planetas, es el más grande. Entonces, es un adjetivo. ¿Qué sería? ¿Un adjetivo comparativo o superlativo? Es Superlativo. 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 ¿Por qué? Porque estás comparando a un planeta de los demás. O sea, estás diciendo que un planeta es el más grande de todos, comparando un planeta, en este caso Júpiter, con los demás. Entonces, ¿cómo tendrías que utilizar big en la número 1? Lo único que haces es agregar una G más y colocarle EST, o sea, con doble G. Biggest, 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 ¿ya? Jupiter is the biggest planet in your solar system. Jupiter is the biggest planet in your solar system. ¿Ok? Júpiter es el planeta más grande en tu sistema solar. Segunda. Entonces, a ver un momentito, voy a parar aquí. Disculpen. Ya, a ver. Entonces vamos a escribir todos juntos la número 1. ¿Ya? Entonces la número 1 es biggest. Biggest. ¿Ya? Biggest. Número 2. She is the espacio girl in our class. El adjetivo que yo voy a utilizar aquí es smart. Smart, que significa inteligente. Pero veamos, dice, ella es la espacio chica en nuestro salón. Entonces, este es un ejemplo de adjetivo superlativo. Superlativo. ¿Por qué? Porque me está diciendo de que de todas las personas que hay en mi salón, ella es la más inteligente. O sea, está diciendo de que de todas las personas hay una chica que es la más inteligente. Estás comparando a esta chica con el resto de los demás chicos del salón. Es por eso que es un adjetivo superlativo. Entonces, smart. Smart es mi adjetivo. Como es superlativo, lo único que voy a hacer es agregarle EST. Entonces sería smartest. Smartest. Ajá, smartest. Entonces la número 2 sería smartest. A ver, entonces estamos con primero. Ya, muy bien, jóvenes. Entonces la 2 es smartest. Bien, vamos por la número 3. I am the espacio person in my family. Entonces escojo short. El adjetivo es short, que significa bajo. Short, que significa bajo. Pero como es un adjetivo superlativo, ¿y cómo te das cuenta que es adjetivo superlativo? Porque tú estás diciendo de que de toda tu familia, tú eres el más bajo. O sea, estás comparando a una persona contra el resto de toda una familia. Exacto, muy bien, Ariana. Muy bien y muy bien, Mildred. Entonces tu respuesta está excelente. Entonces la número 3, como el adjetivo es short y es superlativo, yo agarro y solamente pongo shortest. 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 Agrego EST. Shortest. Y la última. Mount Everest is the, en este caso, el único adjetivo que queda es high. High significa alto. Alto. En este caso, high, nos referimos a alto porque estamos hablando de la montaña. ¿Ya? Entonces la número 4 sería Mount Everest is the highest mountain in the world. Mount Everest is the highest mountain in the world. El monte Everest es la montaña más alta en el mundo. Entonces la número 4, highest. ¿Y cómo se escribe highest? Pues aquí lo voy a colocar. Highest. Nada más le agregas la EST. Highest. La EST.
Bien, entonces esta fue todo por hoy en cuanto a nuestra actividad de la semana del lunes pasado que quedó pendiente sobre los adjetivos comparativos y superlativos. Bien, entonces ahora vamos a dejar de compartir esta clase. Excelente por los que pudieron participar, pudieron enviar sus respuestas en esta actividad que tuvimos. Ahora vamos a compartir nuestra clase de hoy, ¿sí? Que también es interesante porque vamos a aprender lo que son los sustantivos contables y no contables, ¿sí? Pero entonces vamos a compartirlo mejor, ¿ya? So now, we're going to learn a little bit about the countables and uncountable nouns, right? Entonces, voy a checar aquí en mis documentos, ¿sí? Déjenme un minutito, por favor, para encontrarlo. Entonces, hoy día nos toca countable and uncountable nouns. Aquí está. Ahora sí. Okay, guys, this is the name of the class. Countable and uncountable nouns. Sustantivos contables y no contables. Bueno, seguramente ustedes han escuchado el término how much, how many, ¿cierto? ¿Lo han escuchado eso? How much, how many. Yo creo que sí, porque cuando estaba en el colegio también me enseñaban acerca de esto. How much, how many. Bueno, esto how much, how many se refiere a cosas que yo puedo contar y cosas que no puedo contar. El día de hoy vamos a aprender cómo poder descifrar cosas que yo sí puedo contar y cosas que yo no puedo contar. Además de eso, vamos a saber cómo poder transformar un sustantivo que es incontable a contable. Es decir, cómo yo puedo transformar algo que es incontable y que se vuelva contable. Vamos a aprender el día de hoy eso, de una manera muy sencilla. Vayamos a la siguiente diapositiva. Miren, dice, do you remember this? How much, how many? Those are countables and uncountable things. ¿Recuerdas esto? How much o how many? Estos son cosas contables y no contables. Miren, veamos este gráfico. En la parte izquierda dice how much. How much. ¿Qué significa how much? Significa cuánto o cuánta. No te olvides de eso. How much significa cuánto o cuánta. El how much lo vas a utilizar para sustantivos que son o están en singular. ¿Ya? El how much lo vas a utilizar para sustantivos que están en singular, o sea, una sola cosa. A tu parte de la derecha tienes how many. How many significa cuántos, cuántas. ¿Ya? How many significa cuántos, cuántas. How many lo vas a utilizar para sustantivos que están en plural. O sea, dos o más. How many lo utilizas para plural. Y significa, how many significa cuántos o cuántas. ¿Ya? Y en la parte del medio dice examples. Y aquí tenemos una lista de sustantivos. Entonces, vamos a aprender cómo decir cada uno de esos sustantivos. Si es how much o si es how many. ¿Ya? El primero, traffic. Traffic, que significa tráfico. Escúchenme, jóvenes. ¿Cuál tendría sentido decir? ¿Cuánto tráfico o cuántos tráfico? ¿Cuál tiene sentido? ¿Cuánto tráfico o cuántos tráfico? Tiene sentido decir cuánto. Entonces, ¿cómo se dice cuánto en inglés? How much. Entonces, cuando tú veas traffic, cuando tú veas que dice traffic, al toque tu mente tiene que decir, how much. How much traffic is there? ¿Cuánto tráfico hay? How much traffic is there? ¿Cuánto tráfico hay? Entonces, la primera, traffic, lo unes con how much. ¿Ya? Con how much. Número 2, children. Children, que significa niños. ¿Ok? Children significa niños. ¿Cómo sería? How much o how many? ¿Cuántos niños o ¿cuántos niños o cuántos niños? ¿Cómo sería? Escucha, children significa niños. Children significa niños. ¿Cómo sería mejor decir? ¿Cuántos niños o cuántos niños? ¿Cuántos niños? Entonces, ¿cuántos? ¿Qué significa en inglés?
how many. Entonces, children sería, how many children are there? ¿Cuántos niños hay? Entonces, children, how many, ¿ya? No te olvides, children, how many. ¿Ok? Tercer ejemplo, food, que significa comida. ¿Cómo dirías? How much o how many? How much, ¿ya? How much. Recuerda que how much significa cuánta. Entonces, tiene sentido decir cuánta comida hay en vez de decir cuántas comida hay. Entonces, food es how much, ¿ya? Food, how much. ¿Ok? Food, how much. Siguiente, stars, estrellas, stars, estrellas. Pero ustedes me dirán, profe, pero si yo cuando miro al cielo en la noche, veo que hay un montón de estrellas y es imposible contarlas. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Es how much o how many? Bueno, la gran mayoría me dice que es how many y están en lo correcto. Muy bien, los que me han escrito que es how many, está muy bien, porque yo quiero que ustedes se den cuenta qué es lo que significa literalmente how many. How many significa cuántas. Entonces, ¿tiene sentido decir cuántas estrellas hay? ¿Cuántas estrellas hay? ¿Tiene sentido? No tiene sentido. En cambio, si yo digo cuántas estrellas hay, sí tiene sentido. Entonces, yo quiero que ustedes puedan basarse literalmente en lo que significa tanto how much como how many. Al ustedes saber eso, al toque van a saber y van a poder descifrar si es que ustedes colocan how much o si colocan how many. En este caso, estrellas es how many. How many stars are there in the sky? ¿Cuántas estrellas hay en el cielo? Entonces ya saben que estrellas, how many, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a continuar. Tenemos ahora bread, que significa pan. ¿Cómo sería? ¿Cuánto pan o cuántos pan? How much, excelente, muy bien, Luana. How much, ¿ok? ¿Por qué? Porque recuerda que es cuánto pan. How much pan? Oh, perdón, ¿cuánto pan? How much bread is there? ¿Cuánto pan hay? ¿Cuánto pan hay? Entonces, en pan utilizas how much, ¿ya? Bread, how much. Exacto, muy bien. Entonces, siguiente. Milk, leche. ¿Qué utilizas? How much o how many? En leche utilizas how much. Excelente, jóvenes, muy bien. Ajá, entonces en leche, en milk, how much. ¿Ok? How much. Por ejemplo, how much is there in the fridge? How much is there in the fridge? Ah, perdón, how much milk is there in the fridge? How much milk is there in the fridge? ¿Qué significa eso? ¿Cuánta leche hay en la refrigeradora? Entonces, milk utilizas how much. Vamos abajo y dice water. Water, que significa agua. En water igualmente utilizas how much. Tú dices, ¿cuánta agua hay? How much water is there? ¿Cuánta agua hay? Entonces, en agua vas a utilizar how much. No puedes decir how many. ¿Por qué? Porque tú no dices, yo tengo 3 aguas, tengo 4 aguas, 5 aguas, 6 aguas. No, tú no puedes decir eso. How many, recuerda que es para sustantivos que son contables y plurales. En cambio, water es singular y es incontable. Entonces, para water, no te olvides, joven, de que siempre tienes que utilizar how much. ¿Ok? Water, siempre how much. Siguiente, rabbits, conejos, rabbits, conejos. Ajá, ese estaba fácil, ¿no? Conejos, ya te das cuenta que es un sustantivo que va en plural y entonces tú tienes que colocar how many. Por ejemplo, how many rabbits do you have in your house? How many rabbits do you have in your house? ¿Cuántos conejos tienes en tu casa? Entonces, rabbits, how many? Siguiente, men. Men que significa hombres. Hombres, ¿ok? Y para esto yo quiero parar un momentito mi pantalla y quiero hacer una aclaración. Voy a ir al chat para hacer una aclaración, ¿ya? Tenemos ese de aquí, men. Men, como te dije, significa hombres. Entonces, men es el plural. ¿Y cuál es el singular? Man, man, que significa hombre. Entonces, hay algunas personas que nos confundimos. Bueno, sí, al inicio nos podemos confundir.
Ah, ya, no. Bueno, no puedes escribir para todos porque yo puse la opción de que tus respuestas están en privado, ¿ya? Entonces, por eso que no puedes escribir a todos. Pero bueno, yo estoy explicando de que hay algunas personas que se confunden, ¿no? Que cuando quieren hablar de hombres en plural, colocan así, mans, con la S. Pero no, eso es incorrecto. Eso es incorrecto, ¿ya? Man es para singular y men es para plural, ¿sí? No te olvides de eso, ¿ok? Para que lo tengas ahí clarito. Entonces, men era how many. Y por último, sugar. ¿Qué sería? How much o how many? Sugar. ¿Cómo sería? ¿Cuánta azúcar o cuántas azúcar? Sería how much sugar. How much sugar, ¿ok? How much sugar I need to make a coffee? ¿Cuánta azúcar necesito para preparar un café? Entonces, con sugar utilizas how much. How much. Muy bien, jóvenes. Entonces, ya tenemos aquí clarita la definición en lo que es how much, how many y cómo yo puedo diferenciarlo, ¿ya? Ahora, una vez que tú ya sabes esto, te voy a enseñar a ti una imagen en la cual vas a tener, en este caso, comidas que son contables e incontables. Por ejemplo, en la parte de la izquierda salen contables. Tienes sándwich, manzana, naranja, hamburguesas, papas fritas, huevos, ensalada, vegetales, galletas, papas, etc. Todos estos son sustantivos contables, contables. Y en la parte de la derecha tienes sustantivos incontables. Tienes pan, fruta, jugo, carne, arroz, cereal, jamón, leche, etc. Entonces, yo te invito a que le tomes una captura de pantalla porque eso te va a ser de guía, te va a ayudar para poder saber también cuáles son contables y cuáles son incontables. Pero como te enseñé en la diapositiva anterior, una manera muy fácil de que tú puedas diferenciar cuándo poner how much y how many es saber, en primer lugar, qué significa how much. Recuerda que how much significa cuánto, cuánta, y se refiere a sustantivos que están en singular. En cambio, how many significa cuántos, cuántas, y se refiere a sustantivos que están en plural. Esa es una manera más fácil que tú tienes para que puedas saber la diferencia, ¿no? Entre how much y how many. Bien, entonces, una vez que ya has tomado captura de pantalla de esto, vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? En ese ejercicio lo único que tú vas a hacer es colocar how much, how many, dependiendo a la oración y al sustantivo que tú tienes a continuación, ¿sí? Tu respuesta me lo vas a enviar al chat privado. Y es por eso que también había colocado a todos que solamente me envían a mí, porque hay algunos que cuando envían sus respuestas, lo envían para todos. Entonces ahí se pierde el sentido de colocar la nota. Entonces, espero sus respuestas, ¿ya? How much, how many. Ustedes ven qué colocan ahí. Entonces voy a ver sus respuestas, a ver, voy a ir aquí al chat y voy a estar checando sus respuestas, ¿ya? Un momentito. A ver, veamos. Tenemos de Gael. Gael, la número 1, excelente, muy bien. La 2, muy bien. De Micaela. Micaela, a ver, Micaela Chambilla, a ver. Tenemos de Micaela Chambilla. A ver, Micaela Chambilla, la número 1, excelente, muy bien, Micaela. La 3 de Gael, la 3 bien y la 4 bien. Te faltan 2 más, Gael. De Luana, a ver, Luana. La número 1, muy bien, Luana. La número 1 de Mildred. A ver, Mildred. Excelente, Mildred, muy bien. La 1 de Mildred. De Gael, la 5, muy bien, Gael. La 6 de Luana Higinio. A ver, perdón, la 2 de Luana Higinio, disculpa. La 2 de Luana Higinio está bien. Bien, Luana. A ver, Juan Carlos, la 1 está bien y la 2 está bien, excelente. Y Gael, la número 6. Jóvenes, a ver, la número 6
la número 6 en vez de gente es personas, ¿ya? Todos escúchenme, por favor. La número 6 en vez de gente, personas. ¿Ya? Personas. Jóvenes, la número 6, personas en vez de gente. Entonces la 6 sería how many. ¿Ya? Para todos, la 6 es how many. ¿Ok? ¿Por qué how many? Porque estás teniendo aquí un sustantivo que es plural. Personas. Personas. Es un sustantivo que es plural. Entonces, por lo tanto, tienes que colocar how many. ¿Ok? La 6 es how many. Entonces, Gael ya terminó. Vamos a ver quién más ya terminó. A ver, a ver, a ver. Ya, a ver. Pedro Santa Cruz. A ver, Pedro. Ajá, Pedro. La número 1 está muy bien, Pedro. Luana, la 3. Luana Higinio. Ajá, muy bien. La 3 está bien, Luana Higinio. Micaela Chambilla, la 2. Bien. La 4 de Luana Higinio. Muy bien. Max, la número 1. Bien, bien, Max. Alejandro Aguilar, la número 1. Bien, bien, Alejandro. La 1. Juan Carlos, a ver, la 3 y la 4. La 3 está bien, Juan Carlos, y la 4, bien, muy bien. Siga él, ya te había anotado a ti. La 2 de Pedro, muy bien, Pedro, la 2 está bien. Micaela Chambilla, la 3, excelente, Micaela. Entonces, a ver, Sebastián Álvarez, la número 1, muy bien, Sebastián, buen trabajo, la número 1. Sebastián Álvarez. Alejandro, ¿dónde estás, Alejandro? Alejandro Aguilar. A ver. Max Rodríguez, la número 2, bien, Max. Micaela Chambilla, la 4. Ajá, la 4 está bien, Micaela. La 5, Luana Higinio. Bien, Luana, bien. La 5 está bien. Max, la 3. Bien, Max, la 3 está bien. La 3 de Pedro está bien, excelente. La 2 de Alejandro, bien. Y Luana Higinio. Bueno, la 6 es how many, ¿ya? How many, por favor. ¿Por qué? Porque yo puse gente. Ustedes en el ejemplo ven gente, ¿cierto? Pero no, pongan ahí en vez de gente, personas. Entonces, la número 6 sería personas. Y la número 6, entonces, la respuesta es how many. ¿Ya? Además, gente o personas son cosas que se pueden contar. Son cosas que son contables. Entonces, como son contables, por lo tanto, tú colocarías ahí how many. ¿Ok? Entonces, la número 6 para todos es how many. ¿Ya? A ver, Camila Caja, la número 1 está bien. Santiago Escorza, la número 1 bien. Santiago Escorza. Camila Caja. A ver. Ariana. Ariana, la número 1 dice sal. Tú dices, ¿cómo puedes decir, o cómo tendría sentido, Ariana, en la número 1? ¿Cuánta sal o cuántas sal? ¿Qué tiene sentido? ¿Cuánta sal o cuántas sal? ¿Ya? Para que puedas corregir entonces la número 1, Ariana. Tienes que darte cuenta, ¿cómo sería mejor? ¿How much o how many? ¿Cuánta sal o cuánta sal? ¿Cuál tiene sentido en la número 1? A ver, Luan y Gino ya terminó. Pedro, la 4. A ver, Pedro, la 4. Ajá, la 4. Está bien, Pedro, la 4. Micaela Chambilla, la 5, bien. Entonces, Juan Carlos ya terminó también. Juan Carlos. ¿Estás Juan Carlos, aquí está. Juan Carlos. Kiara Luana, a ver. Kiara Luana. La 1 está bien, Kiara Luana. A ver, Max, la 5. Excelente, Max, muy bien. Kiara Luana, la 2.
La 2 está bien. Mildred, a ver, Mildred. Bueno, Mildred me habías enviado la 1 ya, te había apuntado. La 2, bien. De Mildred, la 2, bien. La 3, Mildred, bien. La 4, de Mildred, a ver, bien. La 5, bien. Y la 6, bien. Ya, entonces Mildred ya terminaste. Y Max, la 6, muy bien, Max. Max también ya terminó. Pedro, la 5, bien, Pedro. La 5 está bien. Y Micaela, la 6, bien. Entonces Micaela ya terminó también. Alejandro Aguilar. ¿Dónde estás? Alejandro Aguilar. A ver, tú me has enviado a Alejandro Aguilar la 4. A ver, la 4 está bien. Excelente. Camila Caja, la 2. Muy bien, Camila Caja. La 2 ya estamos ya. Muy bien. Kiara Luana, la 3. Ajá, la 3 está bien. Ariana, la 2. Ariana, igualmente, mira, en la 2 dice muertes. En la 2 dice muertes. O sea que es un sustantivo que está en plural. Entonces, ¿qué tienes que utilizar cuando tienes sustantivos en plurales? O cuando son plurales. O mejor dicho, si dicen muertes, ¿cuál tiene sentido? ¿Cuántas muertes o cuántas muertes? ¿Cuántas muertes o cuántas muertes? Entonces, ¿cuál tiene sentido? ¿How much o how many? En la número 2. Son pequeños detalles que tú tienes que darte cuenta, ¿ya? Y los que tal vez están fallando en eso, simplemente es esos pequeños detalles para que ustedes puedan saber dónde colocar how much y dónde colocar how many. A ver, entonces, voy a ver aquí las demás respuestas un momentito. How many, Kiara Luana, how many. Entonces, estamos ya, están enviando sus respuestas. A ver. Fuentes. Ya, a ver, les voy a decir de quién tengo su respuesta, ¿ya? Escuchen atentamente. Tengo la respuesta de Gael, de Mildred, de Chambilla, Micaela Chambilla, Luan Higinio, Pedro, Max, Alejandro Aguilar, Sebastián Álvarez, Santiago Escorza, Camila Caja, Juan Carlos, Kiara Luana y también de Ariana. Pero Ariana, recuerda que hay que corregir ahí, hay algunas cosillas que te has confundido, ¿ya? Y también los demás, a ver, voy a estar viendo sus respuestas un rato más porque ya tenemos que avanzar. A ver, la 6. Bueno, ya saben que la 6 es how many, ¿sí? Bien, entonces vamos a resolver todos juntos, ¿ya? Vamos a hacer todos juntos estas respuestas. La número 1 dice sal. Sal está en singular. Entonces, ¿cómo digo? ¿Cuánta sal o cuánta sal? Recuerden que how much significa cuánta o cuánto y how many significa cuántas o cuántos. Entonces, la número 1 sería how much salt is there in the bag. Entonces, la número 1 es how much, ¿ok? How much. Sí, Sebastián, yo tengo aquí ya tu nombre, Sebastián Álvarez. Ajá, yo ya te apunté, Sebastián. Ahora, vamos por la número 2. Deaths are there because the coronavirus. Muertos hay a causa del coronavirus. O por el coronavirus. Entonces, deaths está en plural. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que colocar ahí? How many. How many. How many. Entonces, la número 2 es, how many deaths are there because the coronavirus? ¿Cuántos muertos hay por el coronavirus? Entonces, la número 2 es, how many. ¿Ok? How many. La número 3, pobreza hay en el mundo. Pobreza hay en el mundo o poverty. Poverty is there in the world.
¿Pobreza hay en el mundo? Poverty is there in the world. Entonces, ¿qué término utilizas aquí? Utilizas el how much. ¿Por qué? Porque dice pobreza. ¿Cuánta pobreza? No, ¿cuántas pobreza? Entonces sería, ¿cuánta pobreza? How much poverty is there in the world? La número 3 es how much, ¿ya? 3, how much. Porque se está hablando de pobreza, o sea, algo que es en singular. Singular, ¿ok? Ahora, la número 4. Naranjas tienes. ¿Cómo dirías? ¿Cuántas naranjas o cuántas naranjas? Entonces tienes que ahí darte cuenta de eso, ¿ya? Recuerda que how much significa cuánto, cuánta, en singular, how many, cuántos, cuántas, en plural. Entonces la número 4 sería how many, ¿ya? How many oranges do you have? ¿Cuántas naranjas tienes? La número 4 es how many, ¿ok? How many. Número 5, water. Water. Where do we need to make the juice? Agua necesitamos para hacer el jugo. Entonces, aquí colocas how much. How much. ¿Ok? La número 5 es how much. Y por último, la número 6, people. Yo aquí coloqué gente, pero en realidad es personas. Pero igualmente sabemos de que tanto la gente como las personas son sustantivos contables. Por lo tanto, si es contable, yo agarro y pongo how many. How many. How many people are going to the stadium? ¿Cuánta gente o cuántas personas están yendo al estadio? Entonces la 6 es how many. ¿Ok? Bien, chicos. Entonces, esa fue ya el resolver esta actividad. Recuerden de que tienen que ustedes saber literalmente qué significa how much. How much, cuánto, cuánta. Lo utilizo para referirme a cosas que son o están en singular. A ver. Voy a agrandar un momentito. Sí, voy a agrandar. Por ahí me dicen si lo puedo escribir. Claro, sí lo puedo escribir. La número 1, how much. ¿Ya? La número 2, a ver, ahí está. La número 2, how many. La 3 sería how much. Entonces, aquí estoy escribiendo ya las respuestas para que ustedes puedan tenerlo. A ver, entonces. Ya, ahora sí. Ya está. ¿Ya? Ya está. Much, many, much, many, much, many. Ahí están las respuestas de la 1 a la 6. ¿Sí? Entonces, con respecto a la observación que me hizo, a ver, Sebastián, si no me equivoco. Sí, Sebastián. Ya, entonces, para mis próximas diapositivas, voy a procurar, bueno, voy a escribirlo tanto en inglés como en español para que ustedes puedan saber su significado, ¿sí? ¿Ya? Entonces, buen alcance, Sebastián. Gracias por tu alcance. Bien, entonces ya está la respuesta, ya te lo envié. Ahora vamos a ver cómo yo... Vamos a saber si es que yo puedo... cambiar... Si es que yo puedo cambiar un sustantivo incontable a contable. ¿Ya? O sea, ¿cómo yo puedo hacer ese cambio de que algo es incontable a contable? La pregunta es, ¿se puede o no se puede? Pues la respuesta es que sí, sí se puede. Can the uncountable nouns be changed to countable noun? ¿Puede un sustantivo incontable ser cambiado a un sustantivo contable? Sí, sí se puede. O sea, tú puedes hacer de que el agua, que es incontable, se transforme a contable. Tú puedes hacer que la leche, que es incontable, se transforme a contable. ¿Y cómo se hace eso? Por algo que se llama las unidades de medida o units of measurement. Units of measurement. Units of measurement. Unidades de medida. Esa es la forma en la cual tú vas a poder hacer de que algo incontable se transforme a contable. Ahora, vamos a ver cuáles son esas palabras o estos conectores. Vamos allá. Primero, a glass of.
Ya, esas son las palabras o los conectores. A glass of, un vaso de. A glass of, un vaso de. A jar of, una jarra de. A pound of, un kilo de. 2 liters of, 2 litros de. 4 bottles of, 4 botellas de. Un bag of, una bolsa de. Jóvenes, entonces, estamos viendo la parte en cómo yo hago de que algo que es incontable, o sea, un sustantivo incontable, se transforme a un sustantivo contable. La única manera de que eso pase es simplemente utilizando esos términos. A glass of, que significa un vaso de, a jar of, una jarra de, y etcétera, lo que ves aquí abajo. Esa es la única manera que tú tienes para transformar un sustantivo incontable a contable. Aquí abajo tengo algunas preguntas, ¿no? Que están en español. La primera, ¿cuántos vasos de agua hay en la mesa? Entonces, voy a parar aquí mi pantalla y voy a ir al chat para poder juntos resolver esta parte, ¿sí? Ustedes saben que agua, water, es incontable, ¿no? Como hemos aprendido en las diapositivas anteriores. Water es incontable. Pero, ¿cómo yo puedo hacer de que el agua, water, se transforme a contable? ¿Cómo yo puedo hacer eso? En litros también se puede, Gael. Tú puedes hacer de que con el término litros, algo incontable se transforme a contable. Y vamos a ir paso a paso. Primero quiero ir con el primer término agua, ¿ya? Entonces, tengo water. Si yo digo, mi pregunta está, ¿no? ¿Cuántos vasos de agua hay en la mesa? ¿Cómo sería eso en inglés? Water. How many water? How many glasses? Entonces estoy escribiendo un momentito, por favor. Miren, jóvenes. Entonces, ¿cuántos vasos de agua hay en la mesa? Sería, how many glasses of water are there on the table? Entonces, fíjense en este cambio que ha habido. En su momento, agua, water, era incontable. Pero gracias al término glasses of o vasos de, en este caso el water se ha transformado en contable. Gracias a ese término, glass of. Entonces, ¿cuántos vasos de agua hay en la mesa? En inglés sería, how many glasses of water are there on the table? Tú puedes decir ahí, tú puedes decir tu respuesta, ¿cómo sería? Hay dos vasos de agua, hay 3 vasos de agua, hay 4 vasos de agua. Entonces, aquí te voy a escribir la respuesta. ¿Ya? Hay 2 vasos de agua. Según la pregunta que te está haciendo, ¿cuántos vasos de agua hay en la mesa? Tu respuesta, hay 2 vasos de agua. Ahí sí tú puedes transformarlo en contable, gracias al término glass of. ¿Ok? Glass of. Gracias al término glass of, el agua que en su momento era incontable, gracias a ese término glass of, se transforma en contable. Solamente si es que tienes el término glass of. Si no tienes el término glass of, no puedes colocar el agua como contable, sino que sigue siendo incontable. ¿Sí? Ahora, vamos a ir con la segunda pregunta. ¿Cuántos kilos de harina hay? ¿Cuántos kilos de harina hay? ¿Cómo sería esto en inglés? ¿Cómo puedo hacer esta pregunta en inglés? Entonces, estoy escribiendo. How many pounds of flour are there? How many pounds of flour are there? ¿Cuántos kilos de harina hay? ¿Cuántos kilos de harina hay? Entonces, gracias al término, disculpen, gracias al término pound of, esta harina que en su momento era incontable,
se transformó a contable, gracias al término pound of. ¿Cuántos kilos de harina hay? Tú puedes decir, aquí te estoy escribiendo. Aquí está tu respuesta. There are 4 pounds of flour. Hay 4 kilos de harina. Entonces, recuerda de que es importante siempre colocar los términos para que tú puedas transformar algo incontable a contable. La tercera pregunta, bueno, no es una pregunta, sino que es una oración. Dice, yo necesito 3 litros de leche. Recuerdas que la leche era incontable, ¿cierto? La leche era incontable, pero gracias al término litros de, se puede transformar a contable. Entonces, ¿cómo sería esto en inglés? ¿Cómo sería, yo necesito 3 litros de leche en inglés? Voy a escribirlo aquí. Ahí está. I need 3 liters of milk. Entonces, el conector o la palabra 3 liter of, eso hace de que la leche, que en su momento era incontable, se transforme ahora a contable. Porque tú puedes ahí contar, puedes decir, yo necesito aquí 2 litros de leche, necesito 1 litro de leche, 3 litros de leche, etcétera, etcétera. Gracias al término liter of, ¿ok? Liter of, litros de. Entonces, no te olvides de utilizar siempre los términos para que tú puedas transformar algo incontable a contable. Y por último, la última pregunta. ¿Cuántas bolsas de arena hay? ¿Cuántas bolsas de arena hay? ¿Cómo puedo decir eso en inglés? How many bags of sand are there? How many bags of sand are there? ¿Cuántas bolsas de arena hay? Entonces, gracias al término bag of, ¿ok? Bag of. Gracias a ese término, la arena, que en su momento también era incontable, se transforma a contable. Siempre y cuando jóvenes tengan esos términos que ustedes están viendo aquí en su pantalla. Glass of, jar of, pound of, 2 liter of, bueno, 2 liter, dependiendo de la cantidad. Ustedes colocan la cantidad. Puede ser 2 litros, puede ser 3 litros, es de acuerdo a la cantidad que ustedes necesiten. 4 botellas de y una bolsa de. Es importante que coloquemos siempre esos términos para transformar un sustantivo que es incontable a contable. ¿Sí? Entonces, hasta ahí. ¿Hay alguna pregunta? No, teacher. Bien, entonces, ya sabemos, jóvenes, de que esos términos son sumamente importantes porque solamente así yo puedo transformar algo incontable a contable. Un sustantivo incontable a contable. Bien, entonces vamos a continuar. Ya nos queda poco ya para terminar. A ver, disculpen. Lo que estamos viendo aquí es cómo yo puedo dar respuestas según sea how much o según sea how many. ¿Ya? Primero vamos a basarnos o vamos a enfocarnos en dar respuestas si tenemos el término how much. A ver, para hacer un repaso. How much, ¿qué significa en español, jóvenes? How much, ¿qué significa? ¿Cuánto, cuánta? ¿Cuánto, cuánta? ¿Está en singular o está en plural? En singular. Excelente, excelente, Juan Carlos, muy bien. Entonces Y vamos how a hacer la many pregunta. es ¿Perdón? cuántos y cuántas, que es en plural. Muy bien. Ahora, vamos a enfocarnos en how much ahora. Vamos a enfocarnos en how much, ¿ya? La pregunta, miren, dice, how much pollution is there in your city? ¿Qué significa eso? ¿Cuánta contaminación hay en tu ciudad? Estamos hablando de how much, ¿ah? La pregunta es, ¿cuánta contaminación hay en tu ciudad? Si tu respuesta es afirmativa, tú vas a decir, there is a lot pollution. Hay mucha contaminación. There is a lot pollution. Hay mucha contaminación, ¿ya? También puedes decir, there is some pollution. Hay algo de contaminación. There is some pollution significa hay algo de contaminación. O también puedes decir, there is a little pollution. ¿Qué significa there is a little pollution? Significa hay poca contaminación.
Esos términos o esas respuestas vas a dar cuando estás hablando de el how much, ¿ya? Estamos en how much, pero ahora si mi respuesta es negativa, ¿ya? ¿Cuál es la pregunta? How much pollution is there in your city? Si tu respuesta es negativa, entonces tú vas a decir, there isn't much, no hay mucha contaminación. There isn't much, no hay mucha contaminación. O también puedes decir, not much, no mucha. O puedes decir también, there isn't any, no hay ninguna. There isn't any, no hay ninguna. O puedes decir simplemente none, ninguna. None significa ninguna. ¿Ok? None, ninguna. Ok, entonces, esas son mis respuestas en how much. Ahora, vayamos a how many. How many, que está abajo. How many, ¿ya? Ahora, vayamos donde dice pregunta, question. ¿Cuál es la pregunta? How many parks are there in your city? How many parks are there in your city? ¿Cuántos parques hay en tu ciudad? ¿Por qué es how many? Porque dice que estás hablando de parks. Parks, está en plural. ¿Ya? Y por lo tanto, los parques, obviamente tú los puedes contar, por eso que es how many. Entonces, vamos a ver si tu respuesta es positiva en how many. Entonces, para responder la pregunta, ¿cuántos parques hay en tu ciudad? Tú puedes decir, there are a lot of parks. ¿Qué significa eso? Hay muchos parques. There are a lot of parks significa hay muchos parques. También puedes decir many, simplemente que significa muchos. Many significa muchos. Puedes decir también some parks. Some parks significa algunos parques. Some parks significa algunos parques. Y también puedes decir a few parks, pocos parques. A few parks, pocos parques. O puedes decir también la cantidad exacta que hay. 2 parks, 1 park, 3 park, etc. De acuerdo a la cantidad exacta que tú tienes en tu ciudad. ¿Ya? Eso es en how many. Ahora, si tu respuesta en how many es negativa, ¿cómo puedes responder? Tú puedes decir, there aren't many parks. No hay muchos parques. There aren't many parks. No hay muchos parques. Puedes decir not many. No muchos. Not many significa no muchos. Puedes decir también there aren't. There aren't any. No hay ninguno. There aren't any. No hay ninguno. O si no, puedes decir none. Ninguno. Entonces, esas son las maneras que tú tienes para poder responder tanto en how much como en how many. ¿Sí? Bien, jóvenes. Entonces, ya tenemos esto. Nos quedan ahora 5 minutos. Nos quedan 5 minutos y vamos a resolver esta actividad. ¿Ya? En 5 minutos. Lo mismo que la actividad anterior. Tienes que enviarme tus respuestas de que si es que es how much o how many. Tus respuestas las espero aquí en mi chat privado. ¿Ya? Entonces, ¿se entiende qué es lo que tienes que hacer? ¿Sí se entiende? Ya. Simplemente colocas how much, how many, de acuerdo al sustantivo que tú ves ahí. Como yo te enseñé. Bien, ahora voy a checar sus respuestas. A ver, un momento. Ahí. A ver, Luana. Luana Higinio. Luana Higinio, la número 1, excelente, Luana, muy bien. La número 1 de Micaela Chambilla, muy bien. La 2 de Luana. Luana, la número 2 ahí, ojo, ¿ah? Recuerda que dice cheese, queso, queso. ¿Cómo dices tú? ¿Cuánto queso o cuántos queso? ¿Qué tiene sentido? ¿Cuánto queso o cuántos queso? Entonces ahí, ojo con eso. Entonces, Gael, la número 1, bien. De Ariana, la número 1. Ariana, ¿cómo dices tú? ¿Cuántas papas o cuántas papas? ¿Cómo sería entonces? How much potatoes o how many potatoes? Entonces ahí, ojo con eso, ¿ya? La 2 de Gael, bien. De Camila Caja, la número 1. Bien, Camila, muy bien.
Sebastián, la número 1 es papas. Papas. ¿Cómo dices tú? ¿Cuántas papas o cuántas papas? Es mejor decir cuántas papas. Entonces, ¿cuántas? ¿Qué significa cuántas en inglés? How many o how much? ¿Cuántas? Entonces ahí, ojo con eso, tienes que darte cuenta, ¿ya? Ya. Wow, ya. A ver, Juan Carlos, la 7 está bien, muy bien Juan Carlos, la 6 de Micaela Chambilla, la 6 está bien, muy bien Micaela, de Max Rodríguez, la 7, está excelente, muy bien Max. Ajá, muy bien, muy bien. Aquí estoy viendo sus respuestas. Bien, excelente, ya. Entonces, bueno, jóvenes, nos quedan nada más un minuto. Vamos a resolverlos juntos, rápido, ¿ya? La número 1 sería, how many potatoes did you buy? ¿Cuántas papas compraste? Voy a escribirlo aquí mejor ya en el chat. Voy a escribirlo en el chat. ¿Ya? Entonces, la número 1 es, how many. La número 2 me habla de queso, cheese. Entonces, si me está hablando de queso y es solamente en singular, ¿qué le debo colocar? Le debo colocar how much. Entonces la número 2 es how much. ¿Ok? La número 3 me habla de panqueques. Panqueques. Estamos hablando de algo que está en plural. Entonces en la número 3 sería how many. ¿Ok? How many. La número 3, how many. La número 4 me dice meat, carne, carne, carne. ¿Cómo digo yo? ¿Cuánta carne o cuántas carne? ¿Cuánta carne o cuántas carne? Entonces la número 4 sería how much. La número 4. La número 5 dice mostaza. Mostaza. O sea, me está hablando de algo que está en singular. Entonces la número 5, ¿qué sería? ¿Cómo digo yo? ¿Cuánta mostaza o cuántas mostaza? Sería cuánta mostaza. Entonces, si es cuánta mostaza, la número 5 tendría que colocar how much. How much. La número 6 sería, dices cereal. Cereal, cereal, que está solamente en singular. ¿Cómo digo yo? ¿Cuánto cereal o cuánto cereal? ¿Cuánto cereal tiene sentido? Entonces sería, en cereal, la número 6 sería how much. ¿Ok? How much, la número 6. Y la número 7 me dice hot dogs. Estamos hablando de un sustantivo que está en plural. Por lo tanto, si dice hot dogs, lo que yo tengo que colocar aquí es how many. How many. ¿Ya? How many. A ver, entonces déjenme revisar algo antes de terminar con la clase. ¿Ya? Bien, entonces ya les envié las 7 respuestas ya de esta actividad. ¿Sí? Y con esto terminamos, con esto hemos terminado. So, this is all for today. Eso ha sido todo por hoy. Bien, jóvenes, entonces ya hemos aprendido un poco más acerca de los sustantivos contables e incontables. Hemos aprendido cómo diferenciarlos, cómo colocar how much, cómo colocar how many. También cómo transformar algo que es incontable a contable. Y bueno, hemos hecho estas actividades que nos han ayudado a poder darnos más cuenta acerca de cómo poder resolver esto. ¿Sí? Muy bien, jóvenes, entonces, gracias por su participación. See you next week. Nos vemos la próxima semana. Have an excellent weekend, guys. Tengan un excelente fin de semana, chicos. Cuídense mucho. Goodbye, teacher. Cuídese. Chau a todos. Los veo el día lunes. Cuídese, profesor. Bye.